Un cordial saludo a todos ustedes. A continuación, les presento los análisis de los acontecimientos más importantes y recientes del día de hoy. La sentencia de muerte para la fortaleza de Crimea, la marea, ha cambiado oficialmente de rumbo. Después de más de una década de dominio, el portaaviones insumergible de Putin de repente se está convirtiendo en una trampa mortal sin salida. ¿Está Moscú enfrentando la derrota más amarga y humillante de la historia moderna en el Mar Negro? Al cortar la última arteria vital, el escenario de encierro ya ha comenzado. Cuando los últimos puentes logísticos están a punto de colapsar y los últimos transbordadores de suministro se hunden en el fondo del mar, decenas de miles de soldados rusos están siendo empujados a una situación desesperada sin precedentes. Un asedio sofocante está convirtiendo la península, con su forma característica, en una isla de desesperación. La flota del Mar Negro de Rusia no es más que una ruina. Los superbuques de guerra, valorados en cientos de millones de dólares, se están convirtiendo uno tras otro en montones de chatarra en el fondo de la bahía de Sebastopol debido a los ataques devastadores y sofisticados de Ucrania. A continuación, se presenta el contenido y el análisis detallado. La batalla decisiva por Crimea, la liberación total de Crimea, ha comenzado. Estimados señores, el tablero geopolítico de Europa del Este nunca ha presenciado una jugada tan trascendental y con consecuencias tan profundas como el evento de 2014. Mientras el mundo sigue creyendo erróneamente que la feroz guerra entre Rusia y Ucrania solo estalló recientemente, en realidad las semillas de este conflicto ya se habían sembrado desde hace más de una década. Ese fue el momento en que, aprovechando la inestabilidad política en la capital Kiev, el presidente Vladimir Putin hizo una jugada exitosa y cuidadosamente calculada. Totalmente opuesto a la campaña militar que agotó recursos y se estancó después, la anexión de la península de Crimea se llevó a cabo con una facilidad asombrosa. Mediante una operación de inteligencia y militar perfecta, las fuerzas especiales, vestidas con uniformes sin insignias, fueron desplegadas estratégicamente, sembrando confusión y neutralizando desde el principio cualquier intento de resistencia por parte del ejército ucraniano. En menos de 4 semanas, aprovechando al máximo las bases militares existentes en Sebastopol, las fuerzas de Moscú rápidamente tomaron el control del edificio del Parlamento, bloquearon los centros de comunicaciones y se apoderaron de toda la infraestructura clave. Este evento no fue simplemente una ocupación territorial, sino una obra maestra estratégica para apoderarse de lo que el propio Putin describió como un portaaviones insumergible. Controlar Crimea y el puerto militar de Sebastopol significa tener en sus manos la garganta del Mar Negro, extendiendo los tentáculos del poder hasta el mar Mediterráneo para intervenir y participar profundamente en el foco de conflicto de Medio Oriente. Quien controle esta región manipula las rutas comerciales vitales y se adueña de los enormes recursos de petróleo y gas que yacen bajo el mar. Y por esa invaluable estrategia, Rusia la ha aprovechado al máximo para allanar el camino hacia una campaña de intervención armada a gran escala. Esta península fue rápidamente transformada en una enorme península militar, una fortaleza de acero donde decenas de miles de soldados, municiones y equipo pesado fueron acumulados antes de ser liberados como una avalancha, bombardeando las regiones del sur de Ucrania. El cielo sobre Crimea fue constantemente rasgado por innumerables misiles y drones, arrojando una lluvia de fuego sobre las ciudades y trincheras de las fuerzas defensoras. Línea de suministro principal. El estrecho, que conecta la península con la madre patria Rusia, opera a toda capacidad para alimentar la maquinaria de guerra. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos por establecer un dominio absoluto, la élite gobernante en Moscú nunca ha tenido un solo día de tranquilidad en esta región, porque desde los primeros días de fuego y humo, los funcionarios, líderes, generales y todo el pueblo ucraniano juraron con sangre que devolverían esta península, anhelando el día en que borrarían por completo cualquier huella militar del enemigo. Ellos no solo lo declararon en la mesa de negociaciones. Incluso cuando tuvieron que resistir olas de ataques feroces a lo largo de cientos de millas, en los frentes de Donetsk, Lugansk y Kherson,
El mando en Kiev seguía decidido a convertir Crimea en una tierra mortal para cualquier fuerza de ocupación. Ese mensaje contundente fue enviado con fuego y destrucción. El ejército ucraniano lanzó repetidos ataques relámpagos sobre la península, comenzando con enjambres de drones dirigidos directamente al corazón de la flota del Mar Negro en Sebastopol. La ruta de suministro vital, el puente de Crimea, fue sacudida repetidamente por explosiones aterradoras, especialmente los ataques mortales en julio de 2023 que continuaron hasta junio de 2025. Una serie de buques de guerra emblemáticos fueron hundidos hasta el fondo del mar. Las plataformas de lanzamiento de misiles antiaéreos fueron completamente destruidas, mientras que las bases militares fueron arrasadas una tras otra bajo el poder de los misiles de crucero Storm Shadow y los escuadrones de drones suicidas. El punto culminante de esta campaña de desgaste fue el ataque conocido con el nombre en clave de Trampa de Cangrejo, lleno de dramatismo. Fue una lluvia de misiles que cayó directamente sobre el cuartel general de la Flota del Mar Negro en septiembre de 2023, quitando la vida a más de 30 oficiales de alto rango y causando cientos de bajas entre los soldados. Desde una perspectiva de análisis militar, estos ataques pueden estar separados por semanas o incluso meses, lo que lleva a los observadores a creer erróneamente que son solo ataques de hostigamiento espontáneos. Pero en realidad, esta es una jugada estratégica muy astuta. Cada radar destruido, cada depósito de municiones que explota, forma parte de una estrategia meticulosa para desmantelar y debilitar desde la raíz la capacidad defensiva del adversario, obligando al ejército ruso a vivir constantemente en estado de alerta y ansiedad extrema, tanto de día como de noche. Durante todo ese proceso, Ucrania ha demostrado una paciencia estratégica de gran envergadura. Aunque anhelan recuperar su territorio, han sido lo suficientemente sensatos como para no lanzar todas sus fuerzas terrestres a la península, porque esa jugada pondría en peligro los frentes vitales y entregaría tierras valiosas al ejército ruso. Se han replegado, acumulado fuerzas y silenciosamente han ido debilitando las bases del enemigo. Y ahora, la rueda de la historia parece estar girando hacia un punto de inflexión decisivo. Esa paciencia extrema está dando frutos cuando la situación entra en el año 2026. Este es el momento en que el poder del ejército ucraniano alcanza una cima nunca antes vista en la historia de la guerra. Su industria de defensa nacional está surgiendo con una fuerza intensa. Cientos de contratistas de armas en todo el territorio están trabajando día y noche con una intensidad extraordinaria, produciendo continuamente nuevas líneas de armamento revolucionario, desde drones de nueva generación, sistemas de combate modernos, hasta armas de ataque con un poder destructivo aterrador. Toda esta sofisticación, combinada con las heridas mortales infligidas a sus oponentes en el pasado, está convergiendo hacia un momento final que despojará completamente la capacidad de resistencia y recuperará esta península estratégica. Un final glorioso para una ambición geopolítica que solo ha durado poco más de una década ya se vislumbra en el horizonte, y quizás ya sea demasiado tarde para que el dueño del Kremlin pueda revertir la situación. En el terreno, las fuerzas de Kiev no solo están resistiendo los ataques de las tropas rusas, sino que ya han comenzado a cosechar logros decisivos. No solo han detenido los avances, sino que también han llevado a cabo operaciones de contraataque para recuperar vastos territorios que se habían perdido. Se puede decir que febrero de 2026 ha dejado una huella brillante en la historia militar de esta nación, ya que esta es la primera vez desde 2023 que el ejército de Ucrania realmente ha recuperado más territorio del que ha perdido a manos del enemigo. La situación está cambiando de manera espectacular mientras Kiev se prepara para recibir una carta maestra capaz de cambiarlo todo. Un paquete de ayuda valorado en 90.000 millones, equivalente a unos 105.000 millones de dólares estadounidenses por parte de la Unión Europea. Este enorme paquete de apoyo había sido bloqueado unilateralmente durante mucho tiempo por el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Sin embargo, después de la amarga derrota en las elecciones parlamentarias del 12 de abril, la era de Orbán ha llegado oficialmente a su fin, abriendo de par en par la puerta para que una avalancha de fondos financieros fluya hacia Ucrania.
Estos recursos serán un impulso extremadamente poderoso para la industria de defensa nacional, ayudando a Kiev a adquirir equipos militares, municiones y los suministros necesarios para seguir aumentando la presión sobre el enemigo. Mientras tanto, en el otro lado del frente, Rusia nunca había estado tan expuesta y debilitada como ahora. El fracaso político de Orbán significa que el señor Putin ha perdido a uno de sus pocos aliados que aún le quedaban dentro de la OTAN y la Unión Europea, lo que ha erosionado gravemente la influencia política de Moscú en la escena internacional. En el frente de batalla, la velocidad de avance de Rusia ha caído a su nivel más bajo en muchos años. En algunos puntos críticos, el ejército ruso está completamente estancado e incluso ha sido obligado a retroceder por la resistencia tenaz de los soldados ucranianos. En otras áreas, aunque todavía hay pequeños avances, la velocidad es tan lenta que prácticamente no genera ninguna diferencia estratégica. El ejército del Kremlin está enfrentando una pérdida de personal y equipo militar tan grave que apenas puede moverse. Cada mes, decenas de miles de soldados rusos quedan fuera de combate debido a que mueren o resultan gravemente heridos. Las deserciones y las rendiciones masivas se están extendiendo como una enfermedad incurable. Incluso los nuevos reclutas, que obedecen órdenes, tienen que enfrentarse a una realidad dura. Por lo general, solo pueden resistir no más de 2 semanas en las tierras muertas del frente antes de ser reemplazados por nuevas oleadas de soldados. Lo que es aún más preocupante para Moscú es que las estadísticas de reclutamiento están cayendo drásticamente mientras que la tasa de bajas sigue aumentando. Durante el primer trimestre de 2026, Rusia no pudo reclutar suficientes soldados para compensar las enormes pérdidas en el campo de batalla. El ejército ruso se está volviendo más pequeño y débil que nunca, y la perspectiva de una victoria evidente para Moscú se está desvaneciendo poco a poco como una ilusión. Las conversaciones sobre una victoria inevitable de Rusia están siendo reemplazadas gradualmente por el reconocimiento de la realidad por parte de expertos, analistas de todo el mundo e incluso por los medios militares más halcones de Rusia, admitiendo que la marea ha cambiado y que Ucrania es ahora la parte que está en ascenso. El teniente general Ben Hodges, quien sirvió casi 40 años en el ejército de Estados Unidos y fue comandante del ejército estadounidense en Europa, cree que este es el momento ideal para que Kiev pise aún más el acelerador en el frente de Crimea. Según la perspectiva de este general experimentado, aunque los combates están ocurriendo ferozmente en todas partes, Crimea es realmente el territorio decisivo para toda la guerra. Esta península posee valores simbólicos y estratégicos invaluables para ambas partes. Para el señor Putin, Crimea es una tierra sagrada, una parte inseparable de Rusia. Sin embargo, su valor real radica en la capacidad de imponer su dominio sobre todo el Mar Negro. Si Ucrania logra recuperar Crimea y retomar el control de los puertos marítimos y aeropuertos estratégicos, el panorama de esta guerra cambiará por completo. El presidente Volodymyr Zelensky y el comandante en jefe Oleksandr Sergei sin duda comprenden profundamente este valor y han colocado a Crimea como la máxima prioridad en la lista de objetivos estratégicos. Aunque un ataque directo de infantería contra la península puede que no ocurra de inmediato porque aún no es realmente necesario. Pero el mundo pronto será testigo de ataques más intensos y persistentes contra los aeropuertos, los sistemas de defensa aérea y los objetivos clave de Rusia. En especial, los días de existencia del gran puente de Crimea están contados. Este puente tendrá que colapsar y ese será un momento histórico e impactante para Ucrania. Aunque Rusia ha establecido un corredor terrestre mediante la ocupación de los territorios del sur, todavía depende enormemente del puente de Crimea y del estrecho de Kirguis para transportar de manera segura suministros vitales como combustible, armas y municiones para las fuerzas en la península. Si este puente es destruido, todo el ejército ruso que queda en Crimea quedará completamente aislado. Perderán la ruta segura de retirada hacia el continente y quedarán cortados del suministro constante proveniente de la región de Krasnodar. No solo sería un golpe militar, sino también una humillación enorme para el Kremlin, ya que una obra valorada en casi $4.000 millones sería borrada del mapa.
Ucrania ya ha demostrado su capacidad al atacar con éxito este puente en 3 ocasiones, utilizando una combinación de drones y explosivos submarinos. Con su creciente poder militar y con misiles y drones cada vez más potentes, Ucrania tiene la capacidad de hacer que esos enormes tramos del puente se derrumben en el fondo del mar. El escenario de un cuarto ataque al puente de Crimea probablemente ya está en una fase de preparación intensa. Mientras tanto, Ucrania ha comenzado a aumentar la intensidad de los ataques en la península, destruyendo más activos militares valiosos del enemigo. Un ejemplo claro es que en la noche del 5 de abril, la inteligencia de defensa de Ucrania confirmó que unidades de fuerzas especiales usaron drones para inutilizar el transbordador ferroviario Slaviansk de Rusia. Este era el último transbordador ferroviario que seguía operando a través del estrecho de Kerch, encargado de transportar equipos militares y municiones para las fuerzas rusas en Crimea. Con la destrucción o daño de todos los barcos de transporte de este tipo, Rusia sin duda enfrentará grandes dificultades para coordinar sus recursos. Esto los obliga a depender aún más y con mayor frecuencia del puente de Crimea, convirtiendo inadvertidamente esta estructura en un objetivo más valioso que nunca, esperando el golpe final de Ucrania. Ante el riesgo de que el puente de Kerch sea destruido, los mandos en el Kremlin podrían estar considerando una opción de respaldo arriesgada, trasladando la logística a través de los territorios ocupados de Donbass y luego hacia la península a través de Jersón. Sin embargo, los observadores geopolíticos reconocen que esta es una jugada llena de peligros e imprevisibilidad. Estas rutas están demasiado cerca de la línea de fuego directa del frente, convirtiendo a todos los convoyes de transporte en objetivos expuestos al fuego de aviones, drones, misiles de largo alcance y artillería ucraniana. En el cielo, los ojos atentos de Kiev siempre están vigilando día y noche, acechando silenciosamente cualquier movimiento del enemigo. Con solo una pequeña señal de la presencia de convoyes de equipo militar, las unidades de transporte caen inmediatamente en la mira, y su destrucción es solo cuestión de tiempo. Ucrania ya no se limita solo a amenazar, sino que ha hecho realidad esta estrategia de asfixia con una campaña brutal en abril de 2026. En solo una semana, los ataques precisos destrozaron el corredor terrestre que conecta Rusia con la península. 3 enormes depósitos de armas y 3 estaciones de suministro clave quedaron envueltos en llamas, lo que provocó la parálisis de 2 centros logísticos vitales. Y no se detuvo ahí. Una campanada fúnebre para la capacidad logística naval de Rusia sonó en la bahía de Sebastopol el 20 de abril. 2 buques de desembarco pesado de Rusia, el Yaman del proyecto 775 y el Nikolai Vichenkov del proyecto 1171, sufrieron graves daños. El buque Yaman, una fortaleza móvil valorada en más de $80 millones, con capacidad para transportar 500 toneladas de equipo y suministros militares, fue completamente inutilizado. Mientras tanto, el Nikolai Vichenkov, aunque tiene la apariencia de una reliquia antigua, con una capacidad de hasta 1.000 toneladas y un valor de $70 millones, tampoco escapó a un destino cruel. Estos ataques, coordinados, sumados a la destrucción del último ferry ferroviario en el Bienkirk, enviaron un mensaje: Ucrania está aislando a Tver, convirtiéndola en un oasis solitario rodeado de odio. Poco a poco, Kiev está cortando las líneas de suministro, dejando al ejército ruso aquí al borde de quedarse sin combustible ni municiones para sobrevivir. Si en el pasado Moscú podía reponer fácilmente los sistemas de defensa aérea o los depósitos de municiones dañados, transportándolos desde tierra firme, ahora, con las rutas principales cortadas, mantener el poder militar en la península se ha vuelto una tarea imposible. Los soldados rusos que aún permanecen en Crimea, poco a poco, se están convirtiendo en blancos fáciles, esperando la muerte ante el poder ofensivo cada vez más sofisticado y preciso de las fuerzas de defensa de Ucrania. Viendo el panorama general, este es el comienzo de un colapso sistémico.
Si Ucrania logra aislar completamente la península, el control del Kremlin sobre esta región se desmoronará a una velocidad vertiginosa. Una vez que el ejército ucraniano abra la ruta de avance a través de Jersón, aprovecharán al máximo la debilidad del adversario para cumplir el sueño de recuperar el territorio. Este escenario puede parecer lejano, pero en realidad todas las cartas estratégicas ya han sido colocadas en la posición correcta. Con Rusia enfrentando una tasa de bajas sin precedentes, pérdidas de equipo irreparables y campañas de reclutamiento desastrosas, ya no tienen los recursos suficientes para fortalecer la fortaleza de Crimea como lo hicieron en el pasado. Este cambio tiene un significado vital para el orden geopolítico de la región. Con solo que Ucrania logre establecer control, aunque sea parcial, sobre la península, la flota del Mar Negro de Rusia se convertirá oficialmente en una reliquia inútil al ya no tener un refugio seguro en Sebastopol. Moscú perderá la capacidad de imponer su poder e influencia sobre todo el Mar Negro, así como en regiones más lejanas. A largo plazo, si Ucrania logra cumplir su deseo de unirse a la Unión Europea y a la OTAN, el espacio vital y el poder de Rusia se verán reducidos al máximo. Esto es un giro sorprendente y contrastante en comparación con lo que sucedió en 2014. En ese entonces, después de una campaña relámpago de ocupación, Putin creyó que Crimea pertenecería a Rusia para siempre. Pero ahora, la dura realidad está demostrando que él estaba terriblemente equivocado. Según usted, la destrucción total del puente de Crimea es la única clave para que Ucrania termine esta guerra o llevará a una nueva escalada nuclear.